provincia de Buenos Aires, Junín, Buenos Aires, Argentina, marzo de 2014. En relación con la solicitud de acreditación institucional internacional de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires de Junín, Buenos Aires, Argentina, el Comité de Acreditación de la Red Internacional de Evaluadores, integrado por pares evaluadores internacionales cuyo nombre aparece al final, son los pares que vinieron de México, Quito, San Marcos, República Dominicana, de Bolivia, Honduras. O sea, hubo un equipo muy interesante, muy diverso, casi todos de universidades públicas, con características similares a las que se tenían. Bueno, la idea finalmente, después de todo este proceso, es que hubo una conclusión muy interesante en el sentido de que la universidad presenta un proyecto y un modelo de universidad que realmente es digno de tomarse en consideración. Incluso hablando de paradigmas, podría ser una universidad con un modelo paradigmático y que debería ser utilizado como ejemplo en muchos lados. Esto no es trivial lo que estoy diciendo. O sea, plantear el esfuerzo y generar esto como una estructura paradigmática que puede ser vista si se trata de copiar lo bueno, no de copiar lo malo. Y nosotros pensamos que dentro de esto existe un elemento muy importante. Este solo hecho es muy importante para la decisión final que nosotros tomamos. El germen de la idea de una universidad en Junín como parte de la política nacional de regionalización surgió en la década de los 70, pero no se cristalizó hasta el año 2002. Lo que suena interesante es, y la pregunta es, ¿qué pasa en estos 30 años? O sea, toda la acumulación de trabajo, la acumulación de información, la acumulación de experiencia. Nosotros pensamos que es importante, así como planteamos que debe ser paradigmática, es muy importante hacer un análisis, incluso un análisis propositivo para un modelo probado. Y esto yo creo que sería una aportación muy buena. Esto lo digo por fuera, no lo puedo poner aquí, pero quiero decirlo públicamente y quiero dejar constatación de esto, porque esto es un trabajo que evidentemente no tiene que ver con el proceso de acreditación, pero tiene mucho que ver con el impacto y la trascendencia de la propia universidad. Lo que finalmente hemos analizado pues es este modelo el tamaño de las universidades tampoco es algo trivial. Es decir, la pregunta aquí, ¿cuál es el mínimo con lo que funciona bien y cuál es el máximo con lo que funciona bien esta universidad? Y esto también tiene que darse, no existen fórmulas mágicas, sino el mínimo y el máximo en función de qué cosas. Y yo creo que ese análisis es menester darlo, sobre todo en un proyecto de desarrollo en donde el desarrollo sí implica crecimiento en varias áreas. Entonces, es cómo se justifica el ir avanzando en estos planteamientos de mejoramiento de la calidad y al mismo tiempo incrementar cobertura, mejorar la equidad, mejorar la eficiencia y la eficacia, transformar el resultado en impacto y trascendencia, midiéndolo con la pertinencia adecuada. Entonces, resulta pues que este es un análisis que nosotros pensamos que es importante que la universidad realice. Nosotros, como paréntesis, un elemento muy interesante, yo estuve participando en un proceso de evaluación de Arcusur, como evaluador externo de Arcusur. Y 2 que 3 veces, no sé si bien o mal hecho, utilicé como ejemplo UNOVA, ¿no? UNOVA. Es decir, porque Arcusur es efectivamente una instancia que está dada por el Mercosur y que intenta, pero es decir, lo interesante es que si dentro de cada país hay tal cantidad de diversidad y cada sistema tiene que contemplar esta diversidad
diversidad, pues está muy difícil tener estándares de Bolivia o de Paraguay que no tienen sistemas educativos, o de Brasil que tiene una masificación impresionante de licenciaturas y universidades, o de Argentina que tiene una trayectoria muy importante. Entonces se notaba de manera importante la importancia de trabajar las universidades de acuerdo a sus propias condiciones. Y entonces yo insisto, este proceso de internacionalización va cuando uno va viendo y conoce las universidades y uno puede ponerlas como ejemplo, como algo está picando, ¿verdad? Yo también estoy aquí con esta sensación, me siento cómodamente con comezón. A mí que me coman con dignidad. Bueno, lo interesante también es el método de análisis que nosotros usamos es análisis estructural integrativo de organizaciones universitarias. Hemos analizado la organización universitaria, hemos estado viendo cómo está dividido en dos partes, cómo estos dos polos en realidad pueden ser una riqueza, tiene que buscar un proceso de complementariedad en el que está bien para que compitan en ciertos sentidos y en otros sentidos puedan realmente reforzar este proceso. El proceso de internacionalización debe darse no conjunino, no, si se debe dar institucionalmente. Por lo tanto, sí hay que buscar estas fortalezas, trabajar conjuntamente estos procesos de internacionalización, y esto está dado en términos de esta propia identidad institucional. En el análisis transversal realizado por el Comité de Acreditación, se pudo de igual forma constatar que una de las grandes fortalezas es que ha sabido traducir en normativa la filosofía y los compromisos, cosa que tampoco es trivial. Es decir, existe en este momento yo podría decir, un legado muy importante para el futuro, que es cómo se traduce una filosofía y compromisos, etcétera, cuando no existe una normatividad o los mecanismos para poderlo hacer. Y yo creo que ustedes han logrado hacer esto, y también pensamos que es importante. Esto, complementado con la primera parte histórica contextual, podría realmente generar un documento, insisto, que sería buenísimo, no para Arcusur, para toda América Latina, no solamente América Latina. Creo que es una alternativa internacional que podemos estar viendo, en donde los interinstitucional, interdisciplinario y los trans forman un papel muy importante. La parte del registro histórico, esta es una institución joven. Esta institución joven ha podido hacer tal cantidad de cosas que necesitan ya ser registradas para poder ser ordenadas y utilizadas. Bueno, esto hay que hacerlo permanentemente. Y no solamente registrar, curiosamente, no solamente registrar lo que ya se ha hecho, la parte histórica, sino ir registrando y confrontando el proyecto de desarrollo y los logros que se tienen. Es decir, no solamente hay que hacer retrospectiva, hay que hacer proyectiva y prospectiva, o prospectiva y proyectiva, de tal manera que se pueda ir valorando realmente estos avances. Y esta parte también, las estructuras normativas de gobierno, académica, curricular, toda esta parte. Estos documentos, aquí está, esto es obviamente un documento muy general que funciona como dictamen, pero nosotros tenemos como documentos un conjunto de recomendaciones. O sea, no se deben espantar por el número de recomendaciones. Entre más depurado es un proceso, pues más recomendaciones hay, y habrá que irlas viendo y respondiendo puntualmente. Pero, digamos, el planteamiento general, incluso en el propio dictamen, realmente tiene que ser leído con mucho cuidado. Me parece que otro elemento fundamental, antes de pasar al dictamen propiamente, tiene que ver con, quiero decirlo con mucho cuidado para que no se antoje, es decir, yo sí creo que no es tan sencillo hacer
darle la empatía necesaria a las autoridades, a los profesores, de acuerdo con una imagen general de universidad y continuar con esto. Yo creo que una fortaleza realmente es que al frente de la universidad existen autoridades que tienen mucha claridad, que están tratando de dejar ciertos elementos estructurados, pero también es muy importante, y me parece, no nada más ponerse la camiseta bien puesta como si fueran hinchas de fútbol, sino el ver qué puede. La pregunta aquí es, ¿qué podemos hacer a mediano y a largo plazo por la institución, por la imagen de la institución? Esto tiene dos características muy importantes, esta reflexión. Una de ellas es qué tanto realmente se van a formar y capacitar las gentes propias de la región para dar cuenta de la propia problemática, qué tanto tiempo, es decir, finalmente hay un proceso de formación y capacitación de las propias gentes que están aquí, pero ya hay un proceso yo diría, de arraigo, de fuerte arraigo, de las gentes que han venido afuera, de tal manera que existe una identidad complementada o mixturada, que es una fortaleza muy, muy, muy particular. Esto nosotros la hemos visto en algunas universidades de México, pero normalmente no se da tan fácilmente en las nuevas universidades, porque las nuevas universidades casi se pasan un buen tiempo en sobrevivir, después viene un gran tiempo de un proceso de definición política, después viene un gran problema, digamos, de demostrar que han hecho trabajo para obtener recursos, después viene otro tiempo. Y en esto normalmente lo que nosotros hemos visto es que no son 30, son 40 o 50 años para que una universidad se pueda consolidar en este sentido y tener una identidad. Y yo creo que esto es un avance también que se nota finalmente en la propia oferta educativa. Ahí es donde se está midiendo, donde se está viendo esta consolidación. Entonces, igual es una universidad joven, tiene relativamente, no comparando con otras universidades de Argentina, pues tiene poco tiempo, pocos egresados, y da tiempo y forma de hacer un proceso de seguimiento del desarrollo profesional de egresados y un proceso de mejoramiento de la calidad en este sentido. Hay una serie de cuestiones que están señaladas, que habrá que trabajar un poco. Algunas son claramente debilidades, algunas cosas son que tienen que fortalecerse, que eso es absolutamente lógico y natural en una universidad de estas características, que tendrán que ser vistos y contestados en un mes para elaborar un proyecto o un programa de mejoramiento de la calidad. Creemos que un elemento muy importante es el alineamiento fractal de toda la universidad, desde las autoridades centrales hasta abajo. Y no estamos hablando de un alineamiento estratégico, sino un alineamiento fractal. Es esta repetición de las estructuras, de la idea, de la estructura, de la intencionalidad, de las formas de trabajo en todas las diferentes partes de la institución. Y esto implica, y eso sí va con cierta direccionalidad, implica repartir trabajo y responsabilidad. Todas las autoridades tienen que buscar los mecanismos para ir repartiendo mucho trabajo a mucha gente, si es que realmente se quiere avanzar en ese sentido. Y por lo tanto la gente debe estar muy clara y muy capacitada en la misión, la visión, el plan general de desarrollo, el modelo educativo, la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, el perfil de egresado. Es decir, se requiere elaborar una estructura yo diría, no solamente la identidad ya la tienen, entonces ahora cómo transformamos esta identidad en una estructura de razonamiento interno para trabajo. Este es un elemento que a nosotros nos parece muy